Y con esta música que nos pone nuestro productor, que hoy vino muy alegre, Fernando Sauro, recibimos también a Martín, que lo tenemos acá en el estudio para hablar un poquito de Cataluña. Él es analista internacional y Martín Forcadell se está especializando, parece ser, en Cataluña. Buenos días a todos, así es, en Cataluña y la cuestión de los nacionalismos dentro del marco europeo es la cuestión de estudio puntual. Bueno, vos decís en el marco de los nacionalismos, ¿qué nacionalismos existen hoy en día o cuáles son los más importantes del Reino de España? En el Reino de España entendemos varios nacionalismos, tenemos en cuenta que España es una nación multinacional, por así decirlo, donde se encontramos, entre los más característicos podemos nombrar mi objeto de estudio, como es el caso catalán, a Galicia, en el caso de los gallegos, que hoy en día ha caído un poco en desuso el análisis de esta región. Y en tercer lugar, una región autónoma que es el País Vasco, el cual, al igual que Cataluña, tienen raíces históricas bastante profundas y su estudio es bastante complejo en sí mismo. Bien, y te preguntaba esto más que nada porque en muchos de los inmigrantes dicen, bueno, no, yo soy catalán, no, el vasco, viste que tienen estos sinónimos. ¿Existe algún tipo de rivalidad, por lo menos hoy en día, con respecto a las nacionalidades? En realidad yo diría que es al contrario. Si hablamos de rivalidad en el marco español, podemos hablar de rivalidad entre catalán versus español, o en el caso vasco, de vasco. Es con España. Es con España en cuanto Estado central. Con Madrid, entonces. O Madrid, en el caso de la Comunidad de Castilla, que es en la división administrativa. En el caso de catalanes y vasco, por el contrario, hay una cierta hermandad entre ellos. Sí. Hay muchos aspectos que se apoyan mutuamente en sus reclamos, tanto por más autonomía y un poco más radicalizado, por una independencia con respecto al Estado central. Bien. Ahora, vos tenés un artículo que publicaste acá en el Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económico y Político, que habla un poquito sobre el proceso independentista. Y decís en el mismo artículo que dice, comenzaron a surgir fracturas de difícil solución con ciertas regiones en función de reclamos que no encontraban un punto de encuentro. ¿Cuál es el punto de encuentro que no encuentran? El punto de encuentro es, por el lado de las comunidades autónomas, exigen mayor autonomía. Sí. Una autonomía que se le dio con mayor profundidad en 1978, luego de los años franquistas, pero que hoy en día quedó en desuso. Eso lo digo en el artículo. El punto de encuentro que es difícil es que el gobierno central en Madrid cree que ya ha llegado al punto máximo en este sentido, que no puede ceder más, puesto que iría en contra de la soberanía propia de la nación española. Sí. Perdón, ¿cuáles serían las peticiones que tiene Cataluña? Puntualmente lo que es de dos aspectos, puedo nombrar, el aspecto económico y el aspecto político. Eso de un punto de vista pragmático, sin hablar de un punto de vista sentimental que ahora me dirigiré a ello. Del punto de vista pragmático, el cual digo, del punto de vista, económico, redundando, es la cuestión fiscal. Los catalanes dicen que ellos pagan demasiados impuestos por la cantidad que les retribuye el Estado central. Tengamos en cuenta que Cataluña es la segunda comunidad que más aporta al Estado central y así también constituye una quinta parte de la economía española. Tiene un peso bastante importante. Y desde el punto de vista político reclaman mayor autonomía. ¿En qué sentido? Fundamentalmente en el caso de lograr mayores libertades en el manejo de... ¿Cómo lo puedo explicar? La política. La política en cuestiones básicas, que hoy en día quizás no lo pueden dirigir la Generalitat, que es el conjunto de instituciones legislativas, ejecutivas y judicial de la región catalana, con referencia a Madrid. Madrid, muchas cuestiones son ellos quienes deciden, bueno, a partir de acá se hace esto, cuando quizás de Barcelona pretenden ellos mismos ser quienes lo hagan. ¿Le conviene a Barcelona separarse? Acá entra una cuestión muy subjetiva, que al momento de analizar los textos puedo encontrar algunos que dirán totalmente, otros que dicen que no. Si me decís a mí, haciéndome cargo de lo que voy a decir, digo, creería que no. Lo que yo creo es que es necesaria una reforma, es necesario reformar la Constitución del 78, pero dentro del marco español, no una independencia. Porque entran en juego muchos aspectos. En primer lugar, la Unión Europea. ¿Qué pasa si Cataluña se independiza? Claramente queda fuera. Una cuestión básica es que Cataluña, ser un nuevo Estado, tendría que exigir el reingreso. ¿Y quién tiene que aceptarlo? España. No, te preguntaba esto, ¿sabes por qué? Porque el último referéndum que se conoce en la Unión Europea tenía que ver con los escoceses, con respecto a nacionalidad. Y uno de los factores por los cuales decidieron no separarse fue la cuestión económica.
Con lo cual, ¿cuánto de economía y cuánto de cuestión dura existe en la mentalidad del catalán a la hora de mirar una posible separación de Cataluña? ¿Y cuánto hay de esto que vos decías, desde el capital político, ideológico, sentimental? Digamos, es una cuestión que es muy compleja, pues se entrelazan distintos factores, tanto sentimentales como políticos, lo cual dificulta esto, pero si vamos a ver, desde el punto de vista duro, por así decirlo, el catalán, lo que va a observar es la ventaja que puede tener con respecto a España. No piensan en las desventajas que supondría con respecto a Europa en general. Tengamos el punto de vista de las empresas. Esto supondría una fuga increíble de multinacionales que se irían quizás a otras regiones españolas. Por decir Madrid, como ha acontecido en los últimos 10 años. Ha habido una fuga importante. Hacia Madrid. A Madrid. A Madrid o regiones quizás más estables en términos políticos, puesto que es un elemento que genera incertidumbre. Incertidumbre, exactamente, esa palabra. Y el otro aspecto que vos me decís como capital político es que Cataluña tiene un origen bastante antiguo. Nos podemos remontar al siglo XI, la etapa medieval, o inclusive al siglo XVIII. Hoy en día, todos los 11 de septiembre, en Barcelona, se festeja lo que se conoce como la Diada, que es el aniversario de la caída de Barcelona a mano de las fuerzas de Habsburgo. Es una cuestión histórica, pero toda una fiesta. Es toda una fiesta que lo que ha acontecido últimamente es que esta fiesta se ha convertido en un elemento de capital político por parte de los dirigentes, que lo utilizan para reclamar sus pretensiones. Claro. Aquí cuando emerge la figura de Artur Mas, es una figura, en mi perspectiva personal, bastante polémica. Que es una que vos decías, ¿no? Un político de centro derecha, por ahí, que había capitalizado muy bien el tema del separatismo, pero llama mucho la atención, ¿no? Porque generalmente un político más moderado, si se quiere, por ahí no vuela tan alto a nivel político. Comentanos un poquito de qué es esta figura de Artur Mas. Artur Mas es una figura que va a nacer bajo el amparo de Jordi Pujol, que hace poco se conoció por todos los casos de corrupción, que estuvo una figura bastante controvertida. Sí. Él va a ser elegido en 2010 como el nuevo líder de la Generalitat en el marco del gobierno catalán. Sí. Y va a hacer algo que yo considero bastante oportunista. Fue inteligente en la jugada que hizo. Sí. Supo ver que había un movimiento de claro descontento por parte de la población relacionado con la crisis española, que era muy profunda, y va a empezar a capitalizar la idea de la independencia, que se venía desarrollando, como bien digo en el artículo, del 2006 en función de un rechazo hacia mayores márgenes de autonomía. Como bien digo, todo está relacionado, es bastante complejo. Aquí Mas lo supo leer bien la situación y llega. Se comienza el desarrollo de la situación de independencia, siendo que desde 2010 hasta 2014 los márgenes de movilización popular van a incrementarse de una manera notable. Y efectivamente es cuando se dan distintos referéndums que van a mostrar cómo la población lo apoyaba. Bueno, y a todo esto vos me decís, la población lo apoyaba. Hay una hoja de ruta. Exacto. Que también sé que parte de la población la apoya, la dirigencia política. Ahora es bastante polémica en las fechas, en los tiempos y sobre lo que trata. Explicar un poquito de qué se trata esta hoja de ruta. La hoja de ruta, tengamos en cuenta que va a llegar el año pasado, el 27 de septiembre de 2015, que es cuando una coalición de partidos y así también de organizaciones sociales, que se conoció como Juntos por el Sí, Junts pel Sí, va a reclamar dentro de un programa independentista una hoja de ruta, que suponía como punto de llegada, efectivamente, la independencia. ¿Qué va a acontecer? Esto también asumo todo lo que digo porque es muy subjetivo la cuestión, digamos. O sea que, pero lo que se observa en esta hoja de ruta es que en un plazo de 18 meses, desde septiembre de 2015 hasta marzo de 2017, se pretendía llegar a la independencia. ¿Cómo? En primer lugar, el primer paso se considera como la información a todas las instituciones, sean españolas, europeas e internacionales, acerca de las pretensiones. Sí. Después, la segunda instancia era tratar de comenzar a negociar con el Estado español la separación. Es una cuestión que claramente sabemos que hoy en día Rajoy no permite, y si observamos a un nivel macro, esto es una cuestión que ha obstruido la formación de coaliciones en el marco de las elecciones generales españolas. Porque los partidos reaccionan, ¿no? Los partidos españoles, digamos, PSOE, el PP, con las autonomías, ¿no? Con los intentos separatistas. ¿El Podemos también tiene una mirada así? No, ¿qué pasa?
Tengamos en cuenta que los partidos tradicionales españoles son dos por excelencia: el Partido Popular, el PP, y el Partido Socialista Español, que es el PSOE. Estos dos partidos, más allá de la diferencia que pueden tener uno con otros, que hoy en día es bastante marcada, tienen un punto en común: la unidad española por sobre todas las cosas. Esto no se negocia bajo ningún punto de vista. ¿Qué pasa? Podemos, que es la fuerza política que emerge en 2012 con todo el movimiento de indignados, liderado por Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, ¿qué van a proponer? Está bien, vamos a sentarnos a negociar con los catalanes, a ver si efectivamente se puede dar un referéndum, y si la población acepta, Sí. lo que se denomina el derecho a decidir, que eso Sí, es sí, decidir. Pero bueno, esto a nivel español, ¿qué pasa? Cuando se da toda esta incertidumbre, que no se puede consolidar un gobierno, el PSOE, el primero que ha buscado es el Podemos. Fue una cuestión de quizá ideologías. Ambos están en la izquierda, más allá de diferencias. Pero esto es una cuestión insolucionable, puesto que Podemos dice: nosotros queremos que los catalanes decidan, y el PSOE dice: no, saquen eso del programa o no nos sentamos a negociar. Claro. Y efectivamente eso pasó. Y así es como vemos que mientras el PP mantiene su postura, PSOE no logra adquirir un punto de encuentro con otras coaliciones que quizás les posibilitaría mayor punto de poder en esta lucha electoral que se muestra aún indefinida y sin punto de llegada cuando llegan de diciembre pasado. Martín, te vamos a invitar seguramente cuando estemos bien cerquita de la hoja de ruta para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en España y en Barcelona, y obviamente le decimos a toda la gente que tenemos el artículo Es la independencia del camino, radiografía de Cataluña. Yo le quería hacer una última pregunta si da el tiempo. Sí. Vos antes hacías mención a que entre las demandas estaba lo económico y lo político, y mencionaste hacia el pasar el tema cultural o identitario, que yo creo que si uno habla con un español que no es de Cataluña, lo distingue mucho a esa diferencia, de hecho por el idioma. Por ahí mencionar así rápidamente a qué te referías cuando hablabas de eso. Claro, lo que hago alusión es, como dije anteriormente, España, es un estado multinacional. Esto supone que tiene distintas naciones a su interior. Cataluña es una. ¿Qué acontece? Son siglos, por no decir milenios de historia, donde se ha acontecido un desarrollo propio en términos culturales, lingüísticos y de valores que lo diferencian de España. España emerge en 1492 1452 con el casamiento de los reyes católicos y todo lo que ya conocemos. Pero Cataluña tiene una historia previa, y consecuentemente esa historia está arraigada y se observa en una lengua que ¿cómo puedo explicarlo? Durante los años franquistas fue duramente oprimida, y esto supuso que cuando vuelve la democracia sea uno de los elementos que más defiendan a los catalanes como un elemento de orgullo propio, valores, como dije anteriormente, festividades, como es el caso de la diada y distintos elementos, y así también una cultura que excede a lo español propiamente dicho, donde muchos alegan de inclusive hay regiones francesas que comparten esta cultura, como así también la zona de las Islas Baleares y Valencia, pero bueno, es una cuestión cultural y que excede a lo político, pero que demuestra cómo una cultura que presenta ya prácticamente un milenio de existencia no puede ser absorbida por un Estado centralista que durante muchos años lo pretendió, pero efectivamente no lo logró. Perfecto, Martín, te agradecemos. Seguramente te vamos a estar invitando por el tema de Cataluña. Le recordamos nuevamente a la gente, está el artículo Es la independencia del camino, radiografía de Cataluña, para toda la gente. Y si te querés comunicar, 424-2769, o podés hacerlo también al 3413-683-222 o 3413-566461. Nuestros teléfonos están en nuestra fanpage Café Internacional. Haciendo clic en Café Internacional en Facebook, llegás hasta nosotros. Quédate acá en la radio del Gran Rosario, seguimos con Café Internacional. Vamos a un corte 2-3 minutos, quédate ahí cerquita de la radio, ya volvemos. La verdad,